Precisamente, bueno, tanto aquí en lo 11 que está, debe estar, no sé, 7, 8, 10 kilómetros de aquí de la ciudad. Ir a Cenillosa todos los sábados es hacer 70 kilómetros, 35 ida y vuelta. Y bueno, es un esfuerzo, es una dedicación. Ahora, ¿qué es lo que despertó esa obra de misericordia en tu corazón, Rafa? ¿Qué es lo que te atrajo de alguna manera hacia ese lugar de tareas? Bueno, siempre me inquietó la cárcel, la unidad, siendo que mi papá fue guardia cárcel 25 años. Mi abuelo también fue guardia cárcel y después charlando con mi mamá, varios tíos míos también pertenecieron a la fuerza. Y siempre me inquietó la unidad. Yo iba a la unidad cuando era chico a buscar el pan que mi abuelo me mandaba a comprar, que los mismos internos hacían el pan ahí acá cuando estaba ubicada en la calle Entre Ríos, la unidad federal 9, que ahora ya no quedó nada. Pero en ese tiempo yo era chico y iba a buscar el pan ahí. Siempre me llamó la atención la unidad, las cárceles, ¿no? De chico. Siempre mi abuelo, yo me acuerdo que nunca hablaba mal de los internos, nunca hablaba mal de los presos, y siempre venía con regalos, siempre un camioncito de madera, una cosita siempre traía. Igual que papá también no nos compraba los juguetes en la juguetería, sino que nos traía lo que fabricaban los internos ahí, camioncitos de madera, y bueno, y nosotros disfrutamos cuando éramos chicos, pero esta inquietud en mi corazón surgió hace mucho tiempo, no hace más de 3 años. Busqué al Señor en una forma constante, me retiré para el Señor y en un momento solo adorando a Dios me marcó un lugar, un colchón tirado en el piso, ¿no? En la cual yo estaba así, pero era como una celda y le pedí al Señor que me guiara, que me direccionara. Y todo surgió después cuando escuché un pastor que habló de los lugares de detención, que eran una iglesia que se dedicaba a todo lo que tiene de visitar las cárceles, ¿no? Eran como un ministerio carcelario. De ahí conocimos a este pastor, muy bueno, de un corazón muy noble, bueno, una buena persona. Conocí a Ariel Elías también. Ariel Elías, un muchacho que, bueno, gran compañero, gran amigo. Él estuvo detenido y bueno, y gracias también a él que ya tenía experiencia, bueno, conseguimos los permisos y así ingresamos a las unidades. Bueno, en esto último que acabas de mencionar, por supuesto, para nosotros fue una gran bendición que el pastor Oscar Sensini y su equipo, que es de quien está haciendo referencia, con ese trabajo ya de muchos años así en las cárceles en Santa Fe, más específicamente en Rosario, alrededores, creo que la cárcel de Florida o la Florida también. Ellos tienen una de los sectores más grandes donde tienen una iglesia instalada dentro de la cárcel. Bueno, tanto el pastor Oscar como el pastor David, su hijo, ellos fueron los que los capacitaron a ustedes, los recibieron en Rosario y están permanentemente en contacto. Ahora, en gran parte nuestra tarea como casa, en este caso en Cenillosa específicamente, digamos, de alguna manera se hizo fuerte por el hecho del pedido de los pastores Sensini de que visitáramos a uno de sus miembros que estaba detenido así en la federal y bueno, eso hizo que se acelerara mucho, mucha documentación, entre otras cosas, trámites, conexiones con la cárcel federal, y entonces pudiéramos ingresar. Ahora, precisamente quien estaba detenido tiene todo un testimonio y nos referimos
a nuestro querido hermano Nelson. Él en realidad estaba en la iglesia en Rosario con los pastores de Encina sirviendo, ministrando, y de repente le cae una citación y es detenido y es trasladado a la cárcel de Cenillos. Ahora, esto es por un hecho que en el pasado él había cometido y quedó como abierto ese caso y de repente lo reabrieron y entonces él tuvo que ir a cumplir la pena dejando a su familia en Rosario y fue trasladado aquí. Y eso dio pie entonces a que de alguna manera se hiciera mucho más visible, si se quiere, esta tarea de parte de la casa a través de ustedes, por supuesto, me refiero a Rafa, me refiero también a Ariel, en su momento Ariel Elías comenzó también el trabajo y se sumó a quien todavía prevalece así, Ariel Ramos, y otros también, o se animaron otros y se sumaron al equipo aquí en la U11 en Neuquén. Pero hablando precisamente de este caso específico, del testimonio de este muchacho que fue trasladado desde Rosario y que en este momento se encuentra aquí, creo que es bueno, Rafa, que vos puedas contar un poco qué sucedió los últimos días. Él pidió si podía estar la última jornada del EPI aquí, ya que era su día de libertad, no sé cómo le llaman, pero su salida del día, y bueno, a partir de allí sucedieron algunas cosas. Así que sería bueno que lo compartas con quienes están como audiencia en esta mañana. Sí, no, fue algo sobrenatural. Yo creo que Dios obró de una forma. Dios es sobrenatural. Yo creo que nosotros lo acompañamos siempre a Nelson en palabra, en prédica, lo llamamos para también ser ministrado. Pero Dios, yo creo que acortó el tiempo. Acortó el tiempo en la cual él, cuando vino a Lepi, esa semana, una semana espléndida acá en la iglesia, lleno del espíritu, también de mucho estudio, impartición. Nelson decidió venirse, pidió permiso en la unidad, y no es fácil para los permisos en ese lugar, no es fácil. Es un protocolo, es todo un papelerío, pero le dieron permiso, así que él vino el viernes y el sábado, y creo que también, sí, el domingo vino también a congregarse, pero en ese momento Dios, él sintió mucho en su corazón de entrar al túnel profético, de palabra, y se le fue dada una palabra y él lo recibió el Espíritu Santo de una forma que él mismo me decía, no me podía sostener en las piernas, me temblaban las piernas, no podía sostenerme, me tenía que sentar, estuve acá afuera, creo en la plaza, sentado como 1 hora, ¿no? Pero ¿saben qué? Dios es bueno. El mismo domingo que él, él regresó después a la unidad y ahí mismo le dieron la libertad. Esa misma mañana lo dijeron, che, Nelson, sí, bueno, tenés tu libertad. Es bueno destacar que el pedido de permiso especial y de poder estar en el EPI lo hizo porque había entrado en un momento de desesperación, porque había pasado un tiempo ya prolongado donde su abogado defensor tenía que, digamos, estar pendiente de toda la tramitación para comenzar con sus salidas, por lo menos laborales, que son los pasos previos a tener ya la libertad, aunque condicional. Y justamente la semana pasada él recibe la noticia de que no sabía, su defensor, su abogado, no había avanzado nada, es decir, como que no había atendido su causa, y esto a él lo afectó muchísimo, decayó mucho, por eso pidió venir aquí.
y como dice Rafa, en cuestión de horas prácticamente, en realidad fueron 3-4 días, Dios sobrenaturalmente operó a favor de la vida de Nelson. Hoy él está en libertad condicional, está aquí en la ciudad. Mañana él va a comenzar el viaje de retorno a su ciudad, a su casa, a su hogar, decía Rosario. Pero fue todo una operación del cielo realmente, porque de estar totalmente parada y sin atención su causa, lo cual hacía de que podía prolongarse mucho tiempo más su detención ahí en la unidad de Cenillosa, realmente Dios intervino y él recibe esta noticia de la libertad condicional. De hecho, él ya estuvo en la reunión de este miércoles aquí en la casa y ya está pronto a regresar a su hogar. Así que realmente son algunos de los tantos hechos de lo que Dios ha hecho. Inclusive algunos de los detenidos han pedido oración por algún familiar que ha estado en situación de riesgo por enfermedades, y orando con el equipo en la cárcel, ellos recibieron liberación. Aquellos que están fuera de un lugar de detención y aún a mucha distancia de aquí, de la zona, y Dios obró, Dios operó, Dios liberó. Así que creo que y como eso hay tantísimos testimonios en el día a día, en el avance de la tarea de este equipo. Yo creo que, para ir cerrando, es un honor servirle a Dios, es realmente el poder responderle a esa invitación de Dios para servirle, como lo hizo Isaías, por ejemplo, cuando él escuchó, y estando en la intimidad con Dios, la expresión de Dios de, ¿quién iría, digamos, en nombre de Dios y quién iría por ellos? Él dijo, heme aquí. Ustedes le han dicho, heme aquí, seguramente se van a seguir sumando muchos más a estos equipos de visitación en lugares como prisiones o cárceles, comisarías. Por eso, reconocerlo en Dios, más vale que Dios honra a quienes le honran a Él, pero en nuestra parte también reconocerlo, felicitarles, darles gracias por hacernos partícipe de esas experiencias que se van suscitando en el día a día. Así que, Rafa, realmente los bendecimos, los honramos y reconocemos que realmente están respondiendo al Señor. Después vamos a despedirnos juntos. Yo quiero, ya vamos arribando al último cuarto del programa. Quiero referirme precisamente, digamos, teniendo este contexto de diálogo, de presentación, que estamos hablando en cómo Dios en su amor visita las cárceles, visita a los que están presos, por supuesto a través de sus convocados, sus enviados, aquellos que responden a la invitación, y es algo que nos permite realmente reconocer que esa fidelidad de Dios en el pasado se manifiesta hoy también cuando nos determinamos a responder a esos llamados, esas invitaciones. En cierta ocasión, cuando Juan el Bautista fue encarcelado, dice que Jesús fue a una ciudad llamada Galilea para evangelizar, para proclamar el Evangelio y el Evangelio del reino de Dios. ¿Por qué destaco esto? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, no consiste inclusive en qué podamos comer o qué podamos beber, sino que el reino de Dios consiste en el poder de Dios operando, obrando. Es decir, la naturaleza de Dios manifestándose, y entonces poder generar cambios y transformaciones de manera tal que eso no solo libere a la persona, comience un proceso de transformación, haga un hombre nuevo, una mujer nueva, sino que eso también da testimonio, habla a muchas personas de que Dios existe y Dios está operando, Dios está obrando. Ahora, es interesante que Jesús, cuando sostiene
esta determinación de ir, en este caso a Galilea, a proclamar el Evangelio del Reino, él agrega allí en esa presentación, él dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, en esas buenas nuevas de salvación que estamos mencionando. Ahora, hay algo interesante, porque es como que no nos deja margen a partir de esta declaración de Jesús cuando Él dice el tiempo se ha cumplido. Es como decir, bueno, no hay mucho tiempo más adelante, sino que ahora es el tiempo, la oportunidad. Es el momento en que quiero obrar, en que quiero operar para traer liberación, para traer cambios, para traer transformaciones. Y es a partir de la manifestación de mi reino, y porque el reino ya se está manifestando, es presente en medio nuestro, en medio de ustedes, es lo que de alguna manera está expresando Jesús en esta ocasión. Y hablar de reino, ahí es como que en realidad nosotros lo que tenemos que entender, lo que tenemos que sostener en nuestro corazón, que no habla de otra cosa que el gobierno de Dios. Por eso Jesús dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, porque entonces todas las demás cosas van a ser añadidas. Es decir, hace referencia a que no tenemos que preocuparnos tanto, priorizar mal, pensando en qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir, sino que procuremos primeramente buscar el reino de Dios, porque entonces todas las demás cosas son agregadas, todas las demás cosas van a venir como respuesta a ese encuentro de nuestras vidas con el gobierno de Dios. Y ese gobierno de Dios realmente se hace evidente, se clarifica cuando nosotros respondemos a la indicación de Dios a través de Cristo en este caso, porque habla de arrepentimiento y de creer en las buenas nuevas de salvación, es decir, en el Evangelio. Y esto realmente es algo muy interesante, porque en general, en medio de la sociedad, hay un pensamiento contrario a lo que es el Evangelio. Es decir, no entienden que es un mensaje para ellos, un mensaje nuevo, un mensaje diferente, un mensaje destacado, un mensaje que cambia vidas, que transforma, si no lo ven como una religión más, lo ven como casi un peso, un acoso religioso para sus vidas, por algunas experiencias, por lo que han visto naturalmente. Pero qué interesante es cuando nosotros podemos observar que el Evangelio en realidad tiene un contenido, primero, que es de eternidad, porque proviene de Dios, y Dios fue, es y será. O sea que hay una garantía de manifestación, de realidad por los siglos de los siglos, y eso no cambia, porque hay un garante, hay alguien que realmente consiguió que ese Evangelio tenga fiel cumplimiento para nuestras vidas a través de la entrega de Cristo en la cruz y su resurrección. Ahora, también es importante creer en el Evangelio como una fuente de vida para nosotros en forma constante. Es decir, si son buenas noticias de salvación, cuando nosotros nos apegamos a ese Evangelio, indudablemente a través de pararnos o caminar o movernos o creer lo que está escrito, es decir, lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, cuando nosotros prestamos atención a lo que reconocemos como la profecía mayor, entonces ahí nosotros podemos realmente caminar, podemos avanzar, podemos conquistar, podemos posicionarnos, y eso hace que el Evangelio no sea solo un elemento, un medio que causa efecto salutífero a nuestra vida, sino que es lo que nosotros podemos dar testimonio. Recordemos que en una oportunidad Jesús
también siendo una ciudad importante, él dijo, pero me es necesario pasar por Samaria. Más allá de todo el entorno, todo el contexto en el cual lo dice, en realidad nosotros tenemos que pensar en que él necesitaba pasar por ese lugar porque había una mujer, la definida como la mujer samaritana, que necesitaba realmente conocerlo a él, necesitaba tener un encuentro con él. Y es lo que ocurrió, es lo que sucedió allí junto a ese pozo o aljibe, el pozo de Jacob, y donde tiene un diálogo. Ella reconoce que Jesús es el enviado de Dios o tiene una voz profética, cuando él le dice que ella tuvo una cierta cantidad de maridos anteriores y aún el que tenía no era su marido. Es decir, la definió como una mujer casi prostituta, que era por lo cual se encontró con él en ese horario que no era común o un horario propio de las mujeres para ir a buscar agua. Pero el gran tema es que ella reconoció a Cristo, lo recibió en su corazón al reconocerlo y corrió a contárselo a todos los habitantes de su aldea, a sus familiares, a sus amigos, y todos ellos creyeron, no solo primero por el testimonio que ella le dio, sino porque corrieron y lo vieron a Jesús y ellos escucharon a Jesús. Ese mensaje tiene que ver con el Evangelio. Esa voz del cielo tiene que ver con realmente lo que esta palabra de alguna manera está conteniendo, es decir, creer en el Evangelio. Ahora, el creer solo se puede desarrollar, se puede adquirir teniendo fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces ahí tenemos para nosotros un gran desafío, porque naturalmente, humanamente, nosotros corremos para un lado y para el otro porque lo hacemos tras lo que vemos. Pero en realidad nosotros necesitamos creer en aquello que todavía no vemos, porque le creemos a Dios y creemos que Él lo va a hacer. Ahora, ¿qué es lo que nosotros no vemos todavía? Todo el cúmulo de promesas que Dios nos ha dado y que quiere cumplir en nuestras vidas. Y cuando nosotros creemos esas promesas y caminamos y declaramos que eso se va a cumplir, viene el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, como buscar primeramente su reino y su justicia, y todo lo otro nos será añadido. Eso va a venir a nuestra vida. Entonces allí nosotros tenemos una vida realmente no solo de evangélicos, sino tenemos una vida como hijos de Dios, tenemos una vida realmente con la compañía, la guarda de Dios, con la bendición de Dios. Tenemos un andar las 24 horas, los 7 días de la semana, realmente con una bendición plena de parte del Eterno. Y eso nos permite a nosotros vivir de proceso en proceso de transformación, de crecimiento, de desarrollo, de expansión y de alcance. Así que la invitación en esta mañana y un poco con todo lo que Rafa nos ha compartido de un trabajo específico, pero con resultados positivos que podemos definir como los testimonios del trabajo que están haciendo, que no es otra cosa que el obrar de Dios, en este caso a través de personas que escogió para esa tarea.